La irrigación cerebral, sobre todo estamos en la primera parte, que es la irrigación arterial. Ok. Bueno, entonces vamos a estudiar en primer lugar, pues, cómo están constituidas las arterias, la estructura de las arterias cerebrales. No va a ser la misma de del resto de nuestro cuerpo. Tienen una túnica interna, íntima, una media y una adventicia, cada una de sus estructuras. Lo que no tienen son láminas externas. Las láminas externas son tejidos elásticos. Tiene una lámina interna bastante gruesa, ¿verdad? Bien desarrollada. Y esta particularidad en las arterias del cerebro le permite que sea mucho más frágil, menos flexible y ante el cambio de presión fuera del rango de lo normal. Entonces, la lámina externa no tiene las arterias cerebrales, pero láminas elásticas internas sí las tiene, pero mucho más desarrolladas. Muy bien, también tenemos que conocer que el cerebro corresponde aproximadamente al 2% del peso total del cuerpo, pero consume aproximadamente entre un 20 y 22% de oxígeno de lo que ingresa. El flujo sanguíneo es mayor en la sustancia gris que en la sustancia blanca, consume más cantidad de oxígeno, y en el sistema nervioso central aproximadamente el 80 al 90% de las patologías se debe a una afectación o lesión de las arterias. Hay que también aquí mencionar algunos factores extrínsecos y algunos factores intrínsecos cuando estamos hablando de irrigación cerebral. Y entre los factores extrínsecos tenemos aquellos que regulan la circulación cerebral, como es la presión arterial, la viscosidad sanguínea y la luz del vaso. Y algunos factores intrínsecos que regulan la circulación también cerebral, tenemos la autorregulación, que es la más efectiva de todas, las alteraciones bioquímicas del dióxido de carbono, el oxígeno, el pH, etc. Esa autorregulación cerebral de la cual hablamos y que ustedes escucharán o ya han escuchado hablar. La autorregulación es nada más ni nada menos que la capacidad intrínseca del cerebro para mantener un flujo sanguíneo cerebral constante, a pesar de las variaciones en la presión arterial sistémica. Y a través de que se regula por vasoconstricción cuando la presión sube y con vasodilatación si la presión baja. ¿Ya? A través de tres vías, una vía miogénica, una vía metabólica y una vía neurobiogénica. ¿Qué pasa con la vía miogénica? El músculo liso va a responder directamente ¿a qué? Al estiramiento mecánico. La vía metabólica realmente actúa a través de los sensores de oxígeno, ¿verdad? Tanto de CO2, de oxígeno y de pH. Y la neurogénica aquí va a trabajar sobre todo ese sistema nervioso autónomo sobre las paredes vasculares. Nosotros hablamos que el sistema parasimpático va a originar ¿qué cosa? Vasoconstricción a nivel sistémico y el parasimpático vasodilatación. Entonces el sistema nervioso autónomo a nivel neurogénico rige también o controla la autorregulación. ¿Qué es lo que debemos de entender y conocer en cuanto a circulación arterial? El cerebro tiene un sistema arterial que le provee, ¿verdad?, de los metabolitos respectivos para sobrevivir, como es el oxígeno, la glucosa y a otros también, algunos otros nutrientes. Pero también, así como te proveen alimentos al cerebro, también ese cerebro, pues, el metabolismo tiene desechos y ese desecho tiene que ser eliminado. ¿A través de qué? De un sistema venoso. Entonces, ¿cuáles son las principales arterias a nivel arterial? Son dos territorios. Un territorio que se llama un territorio anterior, porque está la parte anterior y va a irrigar mayormente la parte anterior del cerebro, que está dado por ¿quién? Por la arteria carótida, el sistema carotídeo. Y un territorio posterior que está dado por las arterias que vienen, que se ubican en la parte posterior y que van a dar irrigación a esta región del cerebro, que es el sistema vértebrovascular. El representante o el conducto de desecho principal va a ser la vena yugular interna.
Pues bien, vamos a hablar un poquito de cada uno de estos sistemas y el primer sistema va a ser que de dónde proceden o de dónde se originan estos vasos. Y aquí tenemos que ellos se originan del tallado de la aorta. Pero como tenemos un sistema derecho y un sistema izquierdo, vamos a dar en cuenta que el sistema derecho nace de un tronco común, ¿verdad? El tronco brachiocefálico, correcto. De este tronco común se va a originar una arteria subclavia y una arteria carótida. De la arteria subclavia va a nacer la arteria vertebral. Esto sucede en el lado derecho. Pero en el lado izquierdo, realmente va a suceder que estos dos vasos, la subclavia y la carótida, nacen directamente del tallado de la aorta. No nacen de un tronco en común. ¿Ok? Esta es una de las diferencias. Y que de la subclavia siempre se va a originar la arteria vertebral. Pues bien, estos ascienden, ¿verdad? Y esta arteria carótida común, que es un tronco grande, que se denomina arteria carótida común, se va a bifurcar a partir aproximadamente de C4 en dos. Una arteria se va a desviar hacia la parte periférica, no va a empezar hacia el cerebro, que se denomina la arteria carótida externa, y otra que sí va a seguir una ruta interna hacia el cerebro, en esta que va a proveer la irrigación, que es la carótida interna. Entonces, aquí tenemos que es la de quien nos compete realmente, la arteria carótida interna. Al ingresar a través del peñasco, miren ustedes, va a dar unas curvaturas que se denominan, bueno, estas son las curvaturas, ¿verdad? Y hay una curvatura a nivel del seno cavernoso que se denomina los sifones carotídeos, que son también ayudan en la autorregulación cerebral, que son muy importantes en cuanto a estos mecanismos de regulación. Y bueno, y esta arteria carótida va a dar algunas ramas intracerebrales, ¿verdad? Y va a terminar bifurcándose en dos ramas terminales. Una que va a ser la arteria cerebral anterior y la arteria cerebral media. Dos ramas muy importantes, sobre todo la arteria cerebral media, que va a llevar un territorio bastante grande, que ya lo vamos a ver. Y la arteria vertebral, cuando asciende, ingresa aproximadamente por la arteria occipital, ¿verdad? Y un poco más hacia arriba, unos pocos milímetros, se va a unir, ¿verdad? Se van a juntar ambas vertebrales a formar un tronco común que se denomina la arteria basilar. En este trayecto de la arteria basilar también va a dar numerosas ramas, algunos ramos que van a proveer irrigación para el puente entre el mesencéfalo y el cerebro. Y la arteria vertebral, antes de anastomosarse o unirse, estas dos vertebrales, da algunas ramas también que están destinadas para la irrigación de la médula espinal y que están también se dirigen, ¿verdad?, a la parte posterior inferior del cerebelo, que es la pica, y parte de la médula oblongada, la cara lateral o la parte lateral de la médula oblongada, que es la arteria pica. Entonces la pica y las espinales, tanto anteriores y posteriores, se originan de esta arteria vertebral antes de su anastomosis, antes de su unión. La basilar también va a dar algunos ramos que ya más adelante vamos a ver, y a nivel realmente mesencefálico, ¿verdad?, a nivel de ese surco basilar, se va a bifurcar en dos ramas terminales, que son las arterias cerebrales posteriores. Todo este conjunto que se denomina pues el territorio vértebro-basilar va a irrigar todo lo que corresponde a la fosa posterior. Y algo del cerebral posterior, los tálamos. Son las únicas estructuras a nivel, digamos, anterior que son irrigadas por estas arterias. Pues bien, también tiene otra particularidad, además de todas las características que mencionamos en cuanto a la parte de circulación, es que este sistema se anastomosa entre sí, el del territorio anterior con el territorio posterior. Forma una anastomosis. Y eso ha dado el nombre o una denominación
¿verdad?, del llamado polígono de Willis. Y el polígono de Willis, lo único que podemos verlo, donde podemos verlo, se encuentra ubicada en la base del cráneo, allí, sobre el cerebro, ahí en la base del cerebro, está ubicada el polígono de Willis. Ya vamos a ver que corresponde, pues, esto es el polígono de Willis, la comunicación con el sistema vertebrovascular posterior con el sistema anterior. Entonces, bueno, vamos a ver cada uno de estos segmentos, de estas arterias, ya brevemente. Ya se me acuerdo por fin cuando... Bueno, ¿a qué hora termina nuestra clase? A las 12. Sí, 1:30. Muy bien. 1:15, porque voy a esperar. Bueno, muy bien. Vamos a hablar sobre la arteria carótida interna. Esta va a tener algunos segmentos que van a irse denominando donde recorre el recorrido de la arteria carótida interna. El segmento cervical, intrapetroso, intracavernoso y el segmento cervical cuando sale del seno cavernoso, cuando se asienta sobre esa apófisis clinoides. Entonces, el segmento cerebral en sí está conformado debido a algunas arterias, como son la oftálmica, la primera arteria que da en el segmento cerebral o intracerebral, la arteria carótida interna, es la arteria oftálmica. La segunda es la comunicante posterior, que va a formar parte de ese polígono de Willis. La coroidea anterior, que va a irrigar también parte del tálamo, una pequeña parte del tálamo, y también de la cápsula interna. La cerebral anterior y la cerebral media, que son sus arterias, digamos, grandes arterias terminales. Allí ya no hay más arteria carótida interna. Entonces, de estas vamos a ver sus arterias terminales. Y aquí tenemos la arteria cerebral anterior. La arteria cerebral anterior son dos partes, derecha e izquierda, igual, cada uno parte del sistema, es uno a cada lado, ¿verdad?, excepto la basilar, que es uno. Pues bien, la arteria cerebral anterior tiene su par y va a anatomizarse con su par, ¿verdad?, a través de la arteria comunicante anterior, que formaría otra arteria del polígono de Willis, ¿verdad?, las arterias cerebrales anteriores, la comunicante anterior. La arteria cerebral anterior va a dar origen a algunas arterias que van a irrigar sobre todo la cara medial del lóbulo frontal, parte de la cara basal también, y una pequeña región de la cara lateral, 2 centímetros del borde superior para abajo. Ya lo vamos a ver en figuras, que eso va a ser mucho más práctico, más gráfico. Aquí encontramos a la arteria recurrente de Heuner, la órbita frontal, la frontopolar, y dos ramas que se dirigen hacia atrás, por encima del cuerpo calloso, que es la calloso marginal y la pericallosa. Pues bien, encontramos aquí, ¿verdad?, la arteria cerebral anterior. La arteria cerebral anterior, y esto es solamente como para que ustedes lo conozcan, ¿verdad?, los hemodinamistas lo que hacen arteriografía, realmente han mencionado 3 tramos, 3 trayectos en cuanto a la arteria cerebral, y cada una va denominada con la letra, la inicial de la arteria, que en este caso es anterior, entonces la con A es la cerebral anterior, y de acuerdo al número de segmentos va la numeración, ¿verdad? Entonces tenemos el segmento aquí en la arteria cerebral anterior, 3 segmentos. Entonces ya no describen, sino que dice en el segmento A1 aneurisma tal, o en el segmento 2 A2 tal cosa. Bueno, esto es como más o menos para que lo conozcan, ¿no?, para que se aprenda, ¿verdad? Bueno, aquí encontramos el segmento A1, ¿verdad? El segmento A1 va a ser un segmento realmente horizontal. Déjenme ver acá un poquito. Este segmento A1 es un segmento horizontal y se extiende medialmente sobre el segundo par, el nervio óptico. Y aquí salen unas arterias penetrantes muy finitas, que son también llamadas las ventículos estriadas mediales. Y también otra arteria, la arteria recurrente de Heuner, en el primer segmento de la
cerebral anterior. El segundo segmento es un segmento ya un poco vertical. Y cursa superiormente aquí, en esta cisura, en la cisura interhemisférica. Se dice que entre A1 o el límite entre el segmento A1 y el segmento A2 va a ser la anastomosis con la arteria comunicante anterior. De la comunicante anterior para arriba el segmento A2 y de abajo hacia abajo, desde su inicio, desde su origen hacia la comunicante anterior, el segmento A1, así como más claro. ¿Okay? El segmento A3, que es este segmento de aquí, ¿verdad? Se curva aquí alrededor de la rodilla, en el cuerpo calloso, y da origen a la arteria pericallosa y a la arteria callosa marginal. Pues bien, aquí tenemos la arteria cerebral anterior, ¿verdad? Acá con sus ramitos y sus dos ramas terminales, la callosa marginal y su pericallosa. Entonces, como ustedes van a ver, irriga gran parte de esta arteria la cara medial del hemisferio cerebral. Entonces, si nosotros lo vemos de una cara medial, miren ustedes todo el territorio que irriga. ¿Hasta dónde? Hasta incluida la precuela, o sea, lóbulo frontal y lóbulo parietal. Si lo vemos desde la cara lateral, aquí también va a irrigar 2 centímetros por debajo de todo lo que es el borde superior. ¿Hasta dónde? Hasta el surco parieto occipital. ¿Ok? Entonces, 2 centímetros por debajo. Si lo vemos nosotros en una cara superior, este trayecto de aquí lo veríamos así. ¿Okay? Y sabremos que acá ya está el surco parieto occipital. Si lo vemos de la cara inferior, desde abajo, de la cara basal, pues este trayecto o es la mitad medial del lóbulo frontal que está irrigada por la arteria cerebral anterior. Pues bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? Hablen hoy o callen para siempre. Muy bien, seguimos porque esto debieron haberlo leído. Seguimos con estos territorios vasculares, entonces tendríamos que decir, porque hablamos de unas arterias lenticuloestriadas que nacían del segmento A1, estas lenticuloestriadas van a dar la irrigación profunda, ¿de dónde? Del núcleo, parte del núcleo caudal. ¿Ok? Nos vamos para, miren ustedes, en imágenes, cómo se vería pues un infarto de la arteria carótida de la cerebral anterior. ¿De qué lado es esta? Derecho. ¿Y por qué es un infarto? Porque es una zona más oscura, un gris más oscuro. Es una zona, una lesión hipodensa, que está en un territorio vascular. Sí, señores, aquí nadie lo va a engañar, es un territorio vascular, y ya vimos cómo están esos territorios vasculares. Nos vamos para la arteria cerebral media, una de las mayores, que tiene un gran territorio, más grande, no grande en calibre también, bueno, sí, un poco más grande en calibre, pero en extensión es muy grande. Hay que temer cuando tenemos un infarto de la arteria cerebral media. Pues bien, entonces va a dar también en su primer segmento, lo vamos a dividir por algunos segmentos. En su primer segmento, o su segmento inicial, va a dar también unas arterias penetrantes muy chiquititas que se denominan las lentículos estriadas, que también van destinadas a irrigar parte del putamen, el globo pálido, parte también del núcleo caudado y del brazo anterior de la cápsula interna. También van a dar 8 ramos importantes, ¿verdad? También irrigando todo un territorio que ya lo vamos a limitar. Aquí también los hemodinamistas o los angiografistas dividen a esta rama, la cerebral media, en algunos segmentos. Algunos lo dividen en 3, otros en 4. Vamos a ver cada uno de estos segmentos. El segmento horizontal. Este es el segmento horizontal, el segmento M1. El segmento que es, digamos, cuando se afecta o se obstruye, es más peligroso porque está originando una obstrucción desde su tronco de origen. Entonces va a afectar a toda la arteria.
El segmento M2 es el insular. Este segmento M2 se origina de los troncos post-bifurcación, se divide en dos troncos, un tronco anterior o un tronco ventral y un tronco dorsal, la arteria cerebral media, que se dirige hacia la parte anterior y el resto, lóbulo frontoparietal y el otro temporal, y parietal también en parte, posterior. Pues bien, tenemos también el segmento M3, ¿verdad? O perigular, este es el segmento M3, que surge cerca de la cesura del cilio y luego lateralmente en las paredes de los lóbulos frontales, parietales y temporales, que se denomina el opérculo cerebral. No hablamos de la pars perikular. La confluencia de estos tres lóbulos se denomina el opérculo cerebral. ¿Ya? Por eso se habla aquí que se dirige este segmento M3 por este opérculo. Muy bien, y el segmento M4 es cuando la arteria ya se hace un poco más superficial y ya entra pues sobre la corteza del cerebro. Pues bien, vamos a ver qué territorio compromete esta arteria, la irrigación de esta arteria. Si nosotros vemos una cara lateral, pues va a irrigar fronto, parieto, temporal, pero no todo es temporal, sino aproximadamente lo que es el giro temporal superior y parte del giro temporal medio, porque el resto va a ser irrigado por otra arteria, la cerebral posterior, que ya es el circuito posterior. Pues bien, miren ustedes, ¿y esto por qué no irriga la arteria? Porque esto ya sabemos que está irrigado por la arteria anterior. La anterior, correcto. En la parte, miren, si nosotros vemos una parte, digamos, esta es la cara inferior, que es esta parte de aquí, la que nosotros observamos, que es la mitad lateral del lóbulo frontal, que es irrigado por esta arteria. Y si nosotros lo vemos en la cara superior, en la cara medial no hay afectación. Ninguna estructura de la cara medial se va a ver afectada si hay una obstrucción de la cerebral media, pero es más que suficiente con todo este fallo, ¿no? Esta lesión. Si nosotros lo vemos en una vista superior, esta imagen de aquí va a aparecer así, ¿ok? Entonces, también no nos olvidemos que la arteria cerebral media da unas arterias muy pequeñitas, igual que la arteria cerebral anterior, las vesículas estriadas, que van a irrigar una parte muy pequeña del núcleo caudado, una parte también de lo que es, sobre todo, el núcleo reticular, su magnitud, ¿verdad? Que parte también de la cápsula interna. Pues bien, miren ustedes en el territorio que está en amarillo y en mostaza, el territorio más cortical, que es extenso. La ACM tiene un territorio totalmente grande. Y en mostaza, digamos, las estructuras profundas que se encuentran a cargo de esta arteria. Pues bien, miren ustedes, esto es un infarto de circulación anterior, significa del infarto de la rama anterior de la arteria cerebral media. Aquí está el ramo cortical, no está involucrado el ramo profundo, porque los núcleos profundos, los núcleos de la base, no están comprometidos. Acá tenemos un infarto total de la ACM, de la circulación posterior, realmente, bueno, de la rama posterior y anterior, ¿no? Pues bien, vamos a estudiar este sistema vértebro-basilar. Allí, con la arteria carótida, con sus dos grandes representantes, ramas terminales, realmente tienen una gran integración sobre parénquimas, sobre hemisferio cerebral. Pero también parte del sistema vértebro-basilar también forma parte de esa irrigación y de estructuras muy importantes. Entonces, este sistema vértebro-basilar consiste, ya lo dijimos, de dos arterias vertebrales que se anastomosan por encima al término o al principio de la porción anterior o de la cara anterior del puente, ahí se anastomosan, mientras tanto son arterias vertebrales una a cada lado de la lugar, así que nosotros tenemos que ver así las arterias. Pero ya en puente solamente va a representar una sola arteria, porque estas dos vertebrales se unieron y forman la basilar, que va por ese surco basilar.
Entonces nosotros en los estudios angiográficos solamente vamos a ver una sola arteria de un calibre más o menos grueso, en donde ella va a dar una serie de ramos, ¿verdad? De ramos hasta terminar allí en el top del surco basilar, hasta la cima, hasta la parte más alta del surco basilar, va a dividirse en dos ramos terminales que son las arterias cerebrales posteriores. Bueno, vamos a hablar un poquito de la arteria cerebral, la arteria vertebral. Esta arteria vertebral va a dar ramos, como son las vertebrales anteriores y la espinal anterior y las dos espinales posteriores. Realmente da dos espinales anteriores, pero estas realmente el recorrido es muy pequeño y se anastomosan en una sola arteria, por eso se la conocemos como espinal anterior. Pero las dos espinales que da posteriores son hilitos muy pequeñitos, no se anastomosan y van por esos surcos intermedios laterales posteriores, ¿verdad? También va a dar una arteria muy importante para el cerebro, que es la arteria cerebelosa posterior-inferior, que va a irrigar la parte posterior e inferior del cerebelo y también la parte lateral de la médula oblongada. Esto por sus siglas son las PICA, ¿verdad? Y el síndrome vascular con la oclusión de esta arteria nos da un síndrome vulvar vascular, que es el síndrome de Wallenberg. ¿Okay? Muy bien, la arteria basilar. La arteria basilar va a dar algunas ramas. Aquí están todas las ramitas que dan. La primera en dar origen, la primera arteria es la alta. Se van a encontrar los puntos de referencia. Se encuentra la alta está ahí en la mitad, entre el sexto y el séptimo par craneal. Por ahí va entrelazada. La arteria cerebelosa antero-inferior, la primera rama de la basilar. Va a dar muchas ramas continuas, ¿verdad? Y perforantes, muchos ramos chiquititos que van a nacer del tronco de la basilar y que van a irrigar al puente. Un poco antes de bifurcarse, esta arteria, miren aquí, esta arteria va a dar origen a la arteria cerebelosa superior, ¿ya? Y bueno, que va a rodear al mesencéfalo y está por debajo del tercer par y que va a dar irrigación también a esta estructura, a la estructura mesencefálica. Pues bien, más arribita, unos pocos milímetros por encima de la arteria cerebelosa superior, vamos a encontrar estas ramas terminales, que se las pongo aquí, que son estas, que son las arterias cerebrales posteriores. Que son las arterias cerebrales posteriores. Bueno, vamos a ver el territorio de esta arteria cerebral posterior. Recorren, pues, cuando se bifurcan, se dirigen hacia la parte de atrás, rodean al mesencéfalo, ¿verdad? Están en la cara anterior, nacen de la cara anterior, pero se dirigen lateralmente hacia atrás, hacia todo este territorio, al territorio temporo-occipital, tanto basal, y cubren un poco también la irrigación en la cara lateral de este lóbulo, de los giros temporales medios e inferior en la cara lateral. Entonces tiene un territorio amplio también, la arteria cerebral posterior. Y también pues la dividen en 4 segmentos, una P1, ¿verdad? Precomunicante, antes de anatomosarse con la arteria comunicante posterior, que es parte también del polígono de Willis. Ya vamos a ver cómo está formado ese polígono de Willis. La P2, que es posterior, porque después de la arteria comunicante, la parte final, cuando ya abarca la parte de atrás,
las láminas cuadrigéminas, las rodea, y calcarino cuando se dirige hacia la parte posterior del lóbulo occipital. Pues bien, si vemos nosotros cómo está estructurado, cuál es el territorio que corresponde a esta arteria cerebral posterior, nos vamos a dar cuenta que en una cara lateral está marcado acá, ¿verdad? Por todo lo que es el lóbulo occipital y parte del giro temporal inferior en la cara lateral. Si nosotros lo vemos en una cara medial, aquí nos vamos a dar cuenta que toda la parte de la pecuna y el giro lingual están irrigados por esta arteria. Si nosotros lo vemos en una cara superior, este trayecto de la cara lateral la vamos a ver así, pues en las tomografías la vamos a ver así en los cortes axiales, esta arteria. Pues bien, porque aquí va a corresponder, aquí ya sabremos que el límite de esta arteria es el surco parieto occipital. Si lo vemos en una cara basal, casi todo el territorio temporo-occipital, digo casi, porque el polo temporal, ¿verdad?, no es irrigado por la ACP, es irrigado por la ACM. ¿Ok? Pues bien, si nosotros, miren ustedes, distribuimos aquí todo lo que está en color café, ¿café qué es? ¿Ah? ¿Rojo? Rojo. Bueno, un color rojo. En color rojo, miren el territorio cortical y el territorio profundo que está, digamos, involucrando al tálamo. Entonces, por eso decía que la única estructura del telencéfalo, realmente que implica la ACP, la posterior, es el tálamo. El resto se encarga todo el territorio posterior, fosa posterior, todo es la ACP. Y esta única estructura, ¿verdad?, que corresponde al telencéfalo. Si nosotros vemos, miren ustedes, un infarto de la ACP, un infarto de circulación posterior que nos va a dar, pues, obviamente, alteraciones visuales, va a dar también déficit motores, porque a veces ciertas, no nos olvidemos que no solamente la parte motora está dada por la parte, digamos, del lóbulo frontal, sino también hay otras estructuras que dan unos ramitos de columna, los yogos, alteraciones visuales, disfunción cerebrosa, alteraciones graves del campo visual. Bueno, en un corte coronal, los territorios vasculares van a estar distribuidos de esa forma, ¿verdad? Parte del cuerpo calloso y la parte medial o la arteria superior. El resto es amarillo y en color amarillo más fuerte. Mostaza va a ser el territorio de la ACM. Aquí tiene un territorio también parte de la coroidea anterior, que también va a irrigar parte de esa sección posterior de la cápsula interna. Y miren, aquí tenemos el territorio profundo de la arteria cerebral posterior y el territorio cortical de la misma. Es bien conocido que estos territorios, por la disposición de estos territorios vasculares, porque tienen un territorio determinado, pues, su oclusión o sus lesiones van a originar los llamados síndromes vasculares. Y aquí vamos a observar, pues, los síndromes vasculares, por ejemplo, de la arteria cerebral anterior, que ya dijimos que la mayor cantidad, la mayor parte del territorio lo tiene la cara medial. Entonces, si afecta el lobulillo paracentral, vamos a tener que las dos cortezas nos va a dar un síndrome tanto motor, de afectación motora, como de afectación sensitiva. También, si afecta la corteza prefrontal, nos puede dar esto: alteraciones cognitivas, alteraciones en la conducta, en la memoria, cambios en la personalidad. Y si tenemos una alteración acá de la arteria, miren, aquí está dibujado bien bonito el polígono de Wurley, que ya vamos a revisar cuáles son las arterias que corresponden. Si la lesión de la arteria cerebral media, si se ocluye la arteria cerebral media, pues podemos tener un síndrome motor, un síndrome sensitivo. Si es completo, vamos a tener un síndrome motor, un síndrome sensitivo. Si es del lado izquierdo, va a haber alteraciones del lenguaje, ¿verdad?
¿verdad? Dependiendo de la organización, si es total, una fase total, compromiso tanto del área de Broca como el área de Wernicke. También van a haber alteraciones en mianopsias, alteraciones visuales, porque por allí van a recorrer las radiaciones ópticas, todo ese territorio temporal. Entonces nos va a dar también, y si ese territorio, digamos, el territorio de las arterias penetrantes, las profundas, están alteradas, va a alterar o va a afectar la cápsula interna, dándonos síndromes motores duros y también alteraciones, digamos, de los hemicampos, ¿no? Una menopsia de tipo homónima. Si la arteria cerebral posterior, ¿verdad?, la afectada, nos va a dar alteraciones, va a afectar ¿qué cosa? La corteza visual, y por lo tanto nos va a dar una hemianopsia homónima. Si es a nivel del tálamo, nos va a dar alteraciones sensitivas contralaterales, ¿verdad? Si es a nivel del tronco, nos va a dar los síndromes llamados alternos, hemiplejías contralaterales a la lesión y paraestreñales directos de afectación, eso se llaman los síndromes alternos. También podrían afectar los lóbulos temporales con síndromes amnésicos o trastornos de memoria. Muy bien, vamos a hablar un poquito, y antes de hablar de los síndromes troncales o alternos que originan estos síndromes vasculares del territorio posterior, habla en su libro, en el capítulo de ubicación cerebral 17, sí. en SNEL, y vamos a ver cómo está conformado ese polígono de Willis. Tenemos 2 minutos para que cada uno, ya encontramos, ya leyeron. Vamos deduciendo cómo está formado ese polígono de Willis, que realmente es un anillo anatomótico de estos dos tipos de circulaciones, realmente en donde, en la base del cráneo. Entonces, vamos viendo, están formadas por quién. Vamos a hablar un poquito de los componentes de circulación anterior. Entonces, vamos a encontrar las arterias. ¿Qué arterias encontramos de circulación anterior, Giler, que forman el polígono de Willis? La bronquina. ¿Ah? Las arterias vertebrales. ¿Perdón? Las arterias vertebrales. No, dijimos circulación anterior. La cerebral anterior. Cerebral anterior. Sí, vamos, pongamos ello. Vale, empiezas a dibujar el polígono. Cerebral anterior. Anterior y posterior, que es como que está, digamos, ¿quién sirve de anastomosis? Es la comunicante posterior. ¿Quién rama de la arteria carótida interna? No se van a equivocar. Creo que también lo pone un poco ahí el top de la basilar, también creo que menciona algo de la basilar, ¿verdad? Me parece que pone ahí como la arteria basilar, que es este top que se ve aquí, por eso lo pone top de la basilar. La arteria cerebral posterior, estas son las comunicantes posteriores, la arteria carótida, la arteria comunicantes cerebrales anteriores, la comunicante que no se ve, las comunicantes posteriores que se juntan con las cerebrales posteriores. Y aquí está el top o la cima o la punta de la arteria basilar. ¿Ok? Dice que contribuyen al circuito. ¿Contribuyen qué? Al circuito arterial cerebral, pero no. Estamos. Ya, completaste el líder. Hizo todo esto, pero el polígono es este. Se corta, tienes que poner vacilar, arteria cerebral posterior. No, sí, pero ya, no, de ahí ya no se puede nada de esto, esto no existe, ya no forma parte del polígono. El polígono es estado. Eso es. Y bueno, habíamos hablado también, quedó claro eso, ¿no? Chicos, que eso es segurísimo, una pregunta de examen. Pues bien, de los síndromes alternos o troncales, con lesiones, pues las lesiones pueden estar en cualquiera de las estructuras del tronco encefálico y ya sabemos, así que nos acordamos, en
en el primer parcial los pares craneales que nacían de cada una de sus estructuras. Entonces, lesión del par craneal nos da la lesión directa, nos da el sitio de la lesión. Si tenemos un tercer par derecho, ¿dónde va a estar la lesión? En el lado derecho. Pero sin embargo, cuando estos síndromes toman también vías largas, sensitivas o motoras, estas vías sensitivas o motoras van a ser contralaterales, excepto cuando toman las vías cerebelosas, que van a ser del mismo lado de la lesión, porque acordémonos que las vías cerebelosas no se decusan, son directas. ¿Ok? Sí. Motores y sensitivas, vías largas, motoras, vías largas, sensitivas, ascendentes o descendentes, sí se decusan y ellas van a ser contralaterales. Los pares craneales van a ser directos, pero las vías cerebelosas también van a ser directas. En el mismo lado de la lesión sí hay algún compromiso del mismo. ¿Ok? Estos vías ascendentes, fibras, núcleos de fibras nerviosas, los pares craneales van a ser directos, pero las vías cerebelosas también van a ser directas. Pues bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? Bueno, muy bien. Vamos a dar entonces un receso de 5 minutos sobre, ahora vamos a ver esa ruta de, digamos, de salida de todo lo que el metabolismo a nivel cerebral. Y lo hace a través del sistema venoso cerebral. Este sistema también, al igual que el de las arterias, ¿verdad? El venoso también tenemos que notar dos características. Primero, que este sistema venoso no tiene válvulas. Y segundo, que carece de capa muscular, a diferencia de las otras venas de todo nuestro cuerpo. ¿Okay? Y aquí vamos a dividirlo en un sistema venoso superficial y un sistema venoso profundo. Además de sistemas venosos superficiales y profundos, también van a formarse en este sistema venoso los senos venosos durables, ¿verdad? Bueno, muy bien. Vamos a hablar un poquito, unas cuantas líneas sobre el sistema venoso cerebral, ¿verdad? Dos conductos venosos anastomóticos superficiales muy notorios, vamos a mencionarlos. Si ustedes ven el capítulo también 17 del sistema venoso, vamos a ver que son la vena anastomótica de Troller y la vena anastomótica inferior de la vena, que son grandes drenajes, ¿verdad?, venosos a nivel cortical, a nivel superficial. El sistema venoso profundo drena a través de dos venas principales: la vena cerebral interna y la vena basal de Rosenthal. ¿A dónde van a drenar? A una vena en común, que es la vena de Galén. Todas esas estructuras, tanto del núcleo de la base, el sistema ventricular, el encéfalo y la sustancia blanca cerebral. Los senos venosos durales, ¿verdad?, incluyen algunos senos, que ya uno de ellos ya nosotros lo hemos mencionado, como es el seno sagital superior. ¿Dónde se ubicaba el seno sagital superior? Entre los hemisferios cerebrales. Ajá, ¿en dónde va? En el borde fijo, en el borde superior de la hoja del cerebro. Y el seno sagital inferior, Rivera. Yagual. Palomé. No, si no contestan rápido es que no saben. Y ya estamos buscando en el aparatito ese que nos va a dejar desmemoriado. Posterior. También. Con Miller también. ¿El borde inferior de qué? De la bola también. ¿De? De los hemisferios. No. De la hoz. De la hoz del cerebro. También mencionamos un seno recto, ¿verdad? ¿Cuándo mencionamos un seno recto? Cuando se une la vena cerebral mayor con el seno inferior. Con el seno sagital.
sagital inferior. La confluencia de los Ajá. También vamos a ver en la confluencia de los senos, qué senos confluyen y forman lo que se denomina confluencia o prensa erógena. El seno sigmoideo, el occipital, petroso y cavernoso. Pues bien, vamos a ver el sistema venoso superficial. El sistema venoso superficial dijimos que está realizado por dos grandes territorios, dos grandes venas muy notorias, y eso también se trombosan, y por eso debemos conocerlas, ¿verdad? Esta vena, la vena anastomótica de Troller, que va a tomar todo el desecho, digamos, la parte metabólica de las venas, de todo este territorio frontoparietal. Y la vena anatomótica, la B, que va a tomar todos estos desechos metabólicos del sistema venoso de todo este territorio. También nos vamos a encontrar con un territorio profundo. Aquí tenemos, miren ustedes, las venas cerebral acá, la vena, si ustedes ven, no una figurita de qué, ustedes pueden ver también en su libro, ¿verdad? En circulación cerebral, que ahí está tanto la parte venosa como la parte arterial, ¿verdad? Vamos a observar aquí la vena cerebral anterior. Esta va a drenar hacia dónde? Hacia la vena cerebral profunda, en la cisura del cirio. Y estas venas cerebrales anteriores y la vena cerebral profunda drenan hacia la vena basal de Rosenthal. Estas venas también internas, más profundas, que son las venas cerebrales internas, también van a drenar hacia dónde? La vena basal de Rosenthal y las venas cerebrales internas van a anatomosarse, van a drenar, mejor dicho, por esta salida, van a drenar hacia una vena principal que es la vena o la gran vena de Galeno, ¿verdad? Entonces, así más o menos se va a componer, pues, a constituir este sistema venoso profundo. Ya lo vamos a ver acá un poco más esquemático. Entonces, vamos que las venas tálamo estriadas, las venas coroideas, van a formar las venas cerebrales internas. Y por otro lado, la vena basal de Rosenthal va a estar formada por la vena cerebral media profunda y las cerebrales anteriores. Las venas cerebrales internas y las venas basal de Rosenthal, que van a drenar estos territorios, y la vena basal con estos territorios de drenaje, las dos van a drenar hacia una vena principal, que es la vena cerebral magna, o también llamada de Galeno. Y esta vena cerebral magna va a drenar hacia el seno recto. ¿Okay? Acá también vamos a tener, también si extraemos, también vamos a ver las que están las talamoestriadas, las venas coroideas, las venas cerebrales internas que drenan de esta estructura. ¿Hacia dónde? Hacia la vena cerebral mayor o la vena de Galeno. Pues bien, también dijimos que no solamente de sistemas venosos superficiales o profundos que están formados este sistema venoso, sino también de senos venosos, ¿verdad? De senos venosos. Y aquí vamos a encontrar el seno más grande, donde están esas granulaciones aracnoideas, ¿verdad? O velocidades aracnoideas, donde se reabsorbe gran parte del líquido cefalorraquídeo, que es el seno sagital superior, que está fijo allí. Forma dos conductos, la separación de las dos meninges durales de la dura madre, dejando un túnel donde pasa esta sangre que viene recogiendo de muchos lugares, que drenan también las venas superficiales, el sistema venoso superficial, todos estos senos hacia los senos venosos drenan tanto el superficial y hacia unos senos, y hacia otros el sistema venoso profundo. ¿Ya? Entonces tenemos el seno sagital superior, el seno sagital inferior, encontramos el seno recto, ¿verdad? El seno transverso, el seno sigmoideo, y ambos senos van a drenar ya a su salida, ¿verdad?, a la vena yugular interna. Entonces vamos a ver un poquito estos senos venosos. Hay unos senos que están ubicados en la línea media, por lo cual son senos únicos, son llamados senos impares. Y entre estos senos encontramos al seno sagital superior, al seno sagital inferior, ¿verdad? Vamos a encontrar en la parte acá más
por detrás, en la parte inferior, al seno occipital. También vamos a encontrar unos senos, los senos intercavernosos, que es una serie de estructuras venosas que comunican a los dos senos cavernosos, por eso se llama intercavernoso. Entonces, en la parte media vamos a encontrar eso. Y este seno, que lo vemos así, en esta estructura, y entonces hablamos del seno recto cuando hablamos nosotros de tienda del cerebelo. Entonces, ¿verdad? Ahí está el seno recto. Entonces, todas estas estructuras corresponderán pues a senos impares, senos únicos, senos que están ubicados en la línea media, por eso son así. Y vamos a ver también unos senos que se van a presentar a ambos lados, son pares, que también existen y que debemos mencionarlos. Entre ellos tenemos a la cabeza senos profundos, que son los senos cavernosos. A ambos lados, ¿verdad? Acá de la apófisis sphenoides, o de la apófisis del efenoides también. A ambos lados del efenoides, allí va el seno cavernoso. Vamos a encontrar también otro par de senos que bordea o se localiza en ese borde fijo de la tienda del cerebelo, que son los senos transversos. También vamos a encontrar por debajo, miren ustedes, cuando irrumpen la tienda del cerebelo y se van a ubicar hacia la parte de abajo, estos senos transversos, cuando irrumpen la tienda y se localizan ya más en la base del cráneo, toman una forma de S, por eso se denomina el seno sigmoide. Todos estos senos son continuaciones, ¿no? Dependiendo de los trayectos toman su denominación. Y ya por debajo de este seno sigmoideo ya está ubicada la vena jugular interna, que hace el drenaje de todos estos sistemas y senos venosos. Ok, entonces vamos a encontrar también, podemos dividirlo en un territorio de drenaje anterior. Y aquí vamos a partir por la vena oftálmica. Esta vena oftálmica junto con el seno, este seno, ¿verdad? El seno parietal, van a drenar hacia donde, a este gran seno, al seno cavernoso. Y aquí es muy importante porque dentro del seno cavernoso van unas estructuras también arteriales y nerviosas. Por eso es muy importante cuando se lesiona el seno cavernoso. ¿Tú sabes qué estructuras van por el seno cavernoso, Miguel? Sí, la arteria era la arteria carótida. La carótida interna, porque ya hablamos de un segmento cavernoso cuando hablamos de la carótida interna. Bien, carótida interna. ¿Qué nervios van también por el seno cavernoso? Nervio facial. El óculo motor, el tercero. ¿Qué más? Abducen. El trigémino, pero ¿qué rama? ¿Cuál? Oftálmica 1B1, B2, ¿qué más? El cuarto, el troquear y el, ¿qué más? El sexto. Y el sexto, el abducen, así es. Ajá, 3, 4, 5, 2 ramas y 6. No va el séptimo y una gran arteria por ese seno cavernoso, que es la arteria, el segmento intracavernoso de la arteria carótida interna antes de dar ninguna rama, no da. Cuando ya pasa un poquito más allá, ya empieza a dar pues ramas. Muy bien, entonces estos senos cavernosos, miren que estos son los otros senos que hablamos, los senos de la línea media, que son una serie de senos anastomosados que corresponden a los senos intercavernosos, ¿verdad? Con sus plexos acá, ¿verdad? Anteriores y posteriores. Estos son los senos intercavernosos. Muy bien. Acá vamos a ver también que estos senos cavernosos van a drenar hacia dos tipos de senos. Al seno petroso superior, acá, al seno petroso superior y al seno petroso inferior por debajo. ¿Ya? Y este petroso superior drena directamente al seno transverso y el petroso inferior puede drenar al seno sigmoideo en algunas ocasiones o directamente a la vena jugular interna. ¿Ya?
Si nos vamos hacia el drenaje postero inferior, hacia atrás, y aquí vamos a encontrar esta parte de atrás, a la prensa de erófilo. La prensa de erófilo que está realmente conformada por qué senos. El seno sagital superior, si nos ponemos de ladito, vamos a hacer esto. El seno sagital superior, el seno recto y los dos senos y los senos transversos. El seno recto, los senos transversos y el seno sagital superior, que no se lo ve aquí, está en una posición alta, superior. Aquí confluye la confluencia de estos senos, es lo que se denomina la prensa de erófilo. ¿Okay? También vamos a encontrar los senos transversos y aquí, miren ustedes, cuando estos realmente irrumpen en la tienda del cerebelo y descienden a abrirse hacia la base totalmente del óvulo occipital, del cráneo, del hueso occipital, toman ese descenso, tiene una forma de S itálica que se denomina, por eso se llama seno sigmoide, ¿ya? Y que de aquí ya va a salir por el agujero yugular hacia la vena yugular interna. Entonces, bueno, por eso es que todo ese drenaje, aquí tenemos una fotito, como se ve en una angiografía, ¿verdad? O se denomina angio o venografía por resonancia magnética, que es una secuencia especial que se hace simple o contrastada. Actualmente ya hay un sistema de vuelo rápido, TOF, que nos permite visualizar un poco más rápido estos senos. Pero si nosotros queremos ver con más exactitud los senos que se puedan ver, no todos los senos se pueden observar, podemos aplicar o indicar contraste. Pues bien, este es un corte sagital y aquí vemos al gran seno mayor. Este es el seno sagital superior. Esto aquí no podemos ver, mira, un poquito de rezago, el seno sagital inferior, porque casi siempre va a ser así. No se lo ve tan marcado como el seno sagital superior ni el seno recto. El seno recto es porque también nunca nos podemos equivocar, es un seno que va así bien recto en la parte medial. También acá vamos a ver este par de senos a ambos lados, que son los senos transversos, ¿verdad? El seno transverso, y más hacia abajo ya vamos a tener que desciende a drenar hacia la vena yugular interna el seno sigmoide. Si nosotros hacemos un corte coronal, estos senos los vamos a ubicar así también. Aquí en la parte medial, en la fisura longitudinal o hemisférica, va a estar ubicado el seno sagital superior. El seno sagital superior. Muy bien. Acá, miren ustedes, es una proyección más posterior y aquí es donde vamos a notar la confluencia de los senos. El seno sagital superior, el seno transverso y el seno recto. Por eso se llama la confluencia o prensa de erófilo. En la parte posterior vamos a asumir que es aquí, porque no lo podemos ver aquí, el seno recto al medio. Pues bien, aquí tenemos los senos transversos, que eso lo vamos a ver tal cual que vemos aquí en esta videografía, y los senos sigmoides acá, en esta parte de aquí, el seno sigmoideo. Y las venas yugulares internas. Si nosotros ponemos contraste, lo vamos a ver un poco mucho más nítido. Pero a veces no es necesario, ¿no? Se observa bastante bien, así que nosotros no colocamos. ¿Alguna pregunta con sistema venoso?